Y en el caso de Ayacucho, utiliza una palabra que es particularmente grave, Nicolás, para el derecho Masacre. internacional. Habla de una masacre. Eso, digamos, es un término coloquial, es un término que se suele utilizar lamentablemente de manera frecuente en el derecho internacional para dar cuenta de la existencia de un crimen particularmente grave. Carlos Rivera, que como ustedes saben es especialista en derechos humanos y es del Instituto de Defensa Legal. Muy buenos días. Buen día, Nicolás, un gusto de saludarte y conversar contigo. ¿Cuál es tu opinión, Carlos, sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA? Tú estás actuando, entiendo, en defensa de alguna de las víctimas, ¿no es cierto? Tú has asumido la defensa de alguna de las víctimas. Sí, somos abogados de algunas familias del caso Ayacucho, y por eso nos sentimos directamente comprometidos y no solamente interesados, sino yo diría también preocupados por el contenido del documento, ¿no? Es decir, creo que más o menos se estaba advirtiendo la posibilidad de que el contenido del documento de este informe publicado el día de ayer por la noche, hoy día y presentado hoy por la mañana, iba a ser un documento cuyo contenido no iba a ser una pasada de mano, iba a ser un documento sumamente crítico y sumamente revelador de la existencia de crímenes contra los derechos humanos durante las protestas que se produjeron desde el 7 de diciembre hasta finales de enero de este año, ¿no? Y exactamente el documento me parece que es un documento, a diferencia de tal vez el informe que se discutió la semana pasada, publicado por Human Rights Watch, es un documento más político ¿no? Y que sopesa más las circunstancias políticas, el contexto político y la crisis institucional que el Perú viene viviendo, como dice el informe, desde el año 2016. Ese asunto sí me parece que es un dato de verdad no solamente importante, sino preocupante, porque señala la existencia de no solamente circunstancias de carácter personal, en el caso de la presidenta Boluarte, sino de circunstancias institucionales que el Perú viene arrastrando desde hace varios años atrás, y que de alguna manera para el informe han sido un elemento configurador de esta crisis de derechos humanos que se ha vivido y que no tiene un camino de solución pronta. Por eso es que hace un balance de carácter general, señala responsabilidades políticas, da cuenta de la existencia de serios problemas en el tema de el balance de poderes, la elección del PC, expresa una seria preocupación por la elección del defensor del pueblo, que probablemente ocurre esta semana, y luego pasa efectivamente a los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos, dando cuenta de que hay cerca de 60 personas fallecidas, más de 900 heridos, entre ellos obviamente muchos efectivos de la Policía Nacional. Sí señala, no en uno, sino en varios párrafos, la existencia de actos de violencia que la CIDH, sobre la base del derecho internacional, dice eso no es derecho a la protesta, sino actos de vandalismo, de agresión, de lesiones, de daños a la propiedad pública y privada. Es decir, el documento trata de contemplar de una manera integral los sucesos que hemos vivido entre diciembre y enero de este año. Pero sí concluye que dice, estaríamos ante circunstancias que revelan la existencia de ejecuciones extrajudiciales. Y en el caso de Ayacucho, utiliza una palabra que es particularmente grave, Nicolás, Masacre. para el derecho internacional. Habla de una masacre. Eso, digamos, es un término coloquial, es un término que se suele utilizar lamentablemente de manera frecuente en el derecho internacional para dar cuenta de la existencia de un crimen particularmente grave. Y eso lo que señala habría existido en el caso de Ayacucho, y también da cuenta de la situación y los hechos ocurridos en Juliaca, habla de violaciones a derechos humanos, y por lo tanto creo que el tono que tiene al final del documento es de una denuncia internacional. Ese me parece que es la calificación que uno podría hacer. Sin embargo, Carlos, este documento, ¿no? yo sinceramente pensé que iba a ser más severo con el gobierno, porque, o sea, si bien dice y habla de la existencia de algo parecido a una masacre en Ayacucho, o de ejecuciones extrajudiciales, o violaciones a los derechos humanos, o de uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza,
o uso de proyectiles prohibidos para enfrentar manifestaciones, etcétera. Lo que no dice es que todo esto ocurre en el contexto de una política del gobierno de promover esa conducta. O sea, no acusa al gobierno directamente. Yo creo que se han cuidado de esto, ¿no? Mira, sí, pero hay que tomar en consideración, Nicolás, que no estamos ante la denuncia de que podría formular la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana. Entiendo perfectamente la diferencia, pero en la interpretación de los hechos podría haber dicho que estos hechos que ocurrieron en Ayacucho, en Ica, pero sobre todo en Ayacucho y en Juliaca, ocurren en un contexto de una política del gobierno que las hizo posibles. O sea, no estás acusando, estás describiendo una situación, ¿no? Y no lo hace. Sí. No lo hace. Efectivamente, el documento pudo ser capaz más categórico en términos de señalar ya responsabilidades no individuales, porque ese no es el ámbito de competencia de los órganos del sistema interamericano, pero sí capaz de una mayor precisión respecto de las responsabilidades institucionales. Pero creo yo, Nicolás, en realidad en el discurso que suele utilizar la Comisión Interamericana, desde mi punto de vista, eso entre líneas está de una manera, yo diría, lo suficientemente clara, porque finalmente hay señalamiento de responsabilidades al Estado peruano. El sentido de un documento como el que se ha publicado hoy por la mañana es ese, justamente, señalar las responsabilidades en términos de comisión de hechos o de omisión de responsabilidades de las autoridades de un Estado. Y me parece que sobre ese tema el documento es no solamente claro, sino es muy categórico. Cuando se habla de ejecuciones extrajudiciales, de uso desproporcionado de la fuerza, obviamente eso hay que leerlo sobre la base de las obligaciones internacionales del Estado. Claro, porque por ejemplo, cuando la investigación avance en el caso de Ayacucho, donde el gran problema que está en el fondo de lo que ocurrió en Ayacucho es que se tomó la decisión de que las Fuerzas Armadas no fueran a respaldar la labor de la policía. Hay imágenes, yo recuerdo mucho esa mañana, Carlos, porque yo vi a los militares y a una cuadra a los manifestantes. Dije, Dios mío, esto va a acabar mal. Esto va a acabar mal, porque los manifestantes van a tirar piedras y lo que van a hacer, porque querían entrar a la plaza y no los dejaban, ¿no? Además, fue un error incluso de desconocimiento de la tradición de lo que es la protesta social en Ayacucho. La gente va a la plaza, no pasa nada, van a la plaza, es lo que ocurre siempre. Entonces, y como tú bien dices, terminó no solo mal, sino terminó en una tragedia. Claro, pero ¿qué es lo que hizo posible que esa tragedia ocurra? O sea, ¿a quién se le ocurre mandar a militares a enfrentar una protesta social donde van a haber pedradas, palos e incluso, como lo reconoce la propia Comisión Interamericana, avellanas o pirotécnicos? Un policía sabe cómo enfrentar eso, porque es lo que vive un policía antimotines, es lo que tiene que enfrentar cada vez que hay una protesta, pero un militar no. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a meter preso a ese militar que disparó el gatillo? Si es lo que sabe hacer, para lo que fue entrenado. Sobre todo si le dice, son terrucos, peor todavía. Exactamente, creo que eso es el marco de las investigaciones que ahora tiene abiertas el Ministerio Público, tanto en Ayacucho, en la Fiscalía de Derechos Humanos, como en la Fiscalía de la Nación, en la carpeta que está abierta contra la propia Boluarte y el señor Otárola. Creo que, por lo tanto, el documento también, en términos no de denuncia, no le corresponde eso en este momento a la comisión, pero sí lo que hace es poder dar cuenta que efectivamente en la secuencia de esos hechos se produjeron violaciones a los derechos humanos y violaciones o desconocimiento de obligaciones internacionales del Estado. Creo que en ese aspecto el documento en realidad se indica una responsabilidad del Estado. Ya las autoridades nacionales internas del sistema de justicia, específicamente el Ministerio Público, tendrán que hacer la lectura más adecuada y más correspondiente a lo que está señalando la propia Comisión Interamericana. Y creo que en ese sentido ese documento va a ser un documento, desde mi punto de vista, importante para alentar el curso de las investigaciones que tiene en este momento Carlos, el Ministerio Público. ¿Qué importancia puede tener para una investigación de los casos, por ejemplo, de Ayacucho que ustedes están siguiendo? O sea, mira, la importancia de que es un documento que ayuda a entender de una mucho mejor manera el contexto en el que se han desarrollado estos acontecimientos. Y la
poca poca lealtad del régimen de la señora Boluarte sobre la necesidad de respetar de manera escrupulosa obligaciones internacionales que están contenidas en tratados, convenciones, básicamente la propia Convención Americana, disposiciones internacionales sobre uso de la fuerza. Eso que se va mencionando en diversos párrafos o capítulos del documento, me parece que eso va a ser un elemento, desde mi punto de vista, te vuelvo a decir, importante para ir marcando una pauta de indagación y de señalamiento de qué cosa es lo que no se hizo, qué cosa es lo que se desconoció o qué cosa es lo que se vulneró en el curso de estos acontecimientos. Más allá de que las decisiones pueden haber sido legales o constitucionales, el disponer que ingrese las Fuerzas Armadas a hacer labores de orden interno es una atribución de la Presidenta de la República. Pero eso hay que trasladarlo y hay que contrastarlo en relación a si es que esas obligaciones o facultades legales se hicieron sobre la base de un marco normativo del derecho internacional que dice, oye, sí, lo puedes hacer, pero no puede admitirse extralimitaciones o que eso signifique un atentado o una violación al derecho a la vida o la integridad de la gente que está manifestando. Esa parte me parece que queda sumamente claro en el documento. Quisiéramos compartir contigo lo que acaba de decir el almirante Montoya en el Congreso de la República. Por favor, mantente conectado, Carlos, para escuchar lo que dijo el almirante Montoya. Adelante, por favor. Están totalmente equivocados en su informe, sesgado totalmente. La vez pasada fue lo mismo. Nosotros hemos presentado una carta al presidente para que se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciemos el Pacto de San José. El Perú es un país soberano, independiente, que debe recuperar su autonomía jurisdiccional sobre estos temas y no someterse a ojos extranjeros para que nos digan si estamos bien o mal. Tenemos que confiar en nuestra justicia y aprender a hacer dentro de nuestro país lo que querramos hacer, cumpliendo la ley, y hacer que el sistema legal funcione. El sistema de derechos humanos que tenemos es muy fuerte y poderoso y puede funcionar funciona de manera normal si se le deja actuar. El tema de las acusaciones que han hecho, la Fiscalía las tiene en investigación. Cuando la Fiscalía termine, nosotros creeremos en lo que ha dicho la Fiscalía, no en la Comisión. Cuando la Fiscalía termine sus informes y diga quién es el responsable, lo podré decir. Hasta el momento no lo sé. Nadie lo sabe hasta que no salga el informe de la Fiscalía. ¿Cuán altisonante tendría que ser la respuesta por parte del Ejecutivo? Yo creo que debería ser tajante y radical, que ya se recibió un informe y que se retiren del país, no los queremos acá. ¿Pero qué tiene que ver que se retirase la Corte con el tema Exitosa. que no es vinculante, El tema, nada de la Corte es vinculante, simplemente nos han hecho pagar indemnizaciones a terroristas durante mucho tiempo. O sea, el tema de la Corte es un tema sesgado a la izquierda totalmente, no confiable. Esa es la respuesta por parte del Ejecutivo. Yo creo que debería ser tajante y radical, que ya se recibió un informe y que se retiren del país, no los queremos acá. ¿Pero qué tiene que ver que se retirase la Corte con este informe que no es vinculante, congresista? El tema, nada de la Corte es vinculante, simplemente nos han hecho pagar indemnizaciones a terroristas durante mucho tiempo. O sea, el tema de la Corte... Estamos, creo, repitiendo ya la edición, pero escuchaste, Carlos, pero está confundido, ¿no? O sea, me da la impresión de que no ha leído el informe, ¿no? No, sin duda, sin duda. Normalmente los políticos son de opinar muy ligeramente, muy de utilizar adjetivos como Montoya, pero me parece que el pensamiento de Montoya lo debemos ubicar más o menos hace 500 años, ¿no? Cuando los estados que estaban surgiendo discutían si eran soberanos y hasta dónde se daban los alcances de la soberanía, ¿no? Esa discusión se superó hace 450 años en el derecho internacional. Me parece que obviamente no me extraña que Montoya a partir de un documento pida que el Estado peruano se retire del sistema interamericano. Esa es una posición que, bueno, por lo menos él lo ha dicho claramente en múltiples oportunidades, ¿no? Pero las naciones, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, no funcionan de esa manera, ¿no es cierto? Hay un orden, hay una comunidad jurídica internacional que se sustenta no en la arbitrariedad de los políticos, sino en un elemento de progresividad de los derechos, y por eso tenemos la Declaración Universal, todo. No, pero además, Carlos, además hay un error garrafal. Este informe no es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es otra institución, que no sentencia, que da recomendaciones, que, o sea, simplemente no sabe de lo que está hablando. Suscribo lo que tú mencionas, no sabe lo que está hablando, pero él levanta una opinión
extremista, yo diría fundamentalista frente a un sistema que no es que esté indemnizando terroristas, es un sistema que en el caso de Perú, hay que tomar en cuenta, Nicolás, que Perú es el principal cliente, por lo menos de la Corte Interamericana, es el país con más sentencias en contra, pero no es porque haya una posición sesgada ideológicamente hacia la izquierda, como él dice, de los jueces, sino porque hay un funcionamiento del sistema de justicia interno absolutamente deficiente. Y por eso la gente dice, yo no encuentro justicia en mi poder judicial, y por lo tanto acudo a un sistema internacional que mínimamente me puede dar algún tipo de ventaja o posibilidades de restablecimiento de mis derechos. Esa es la lógica. Sí, te agradezco mucho por esta conversación. Ha sido muy gentil por atendernos.